Hola a todos, esto es Pattern Patronaje para Creadores. Yo soy Andrea López y en el vídeo de hoy vamos a transformar una manga. Recordáis que en el vídeo anterior de la final que hice sobre los patrones de la final de maestro de la costura os comenté que me interesaba hacer la manga de Isabel, y es lo que vamos a hacer en este vídeo. Esa manga en realidad no es más que una manga jamón. ¿Sabéis este tipo de mangas? Bueno, la propia palabra lo dice, son mangas con la copa gigante y que luego conforme van hacia la bocamanga pues se van estrechando, por eso tienen el nombre este de manga jamón, porque es como la patita de un jamón. Como os estaba diciendo, esta manga que hizo Isabel no es más que una manga jamón, solo que todo ese tejido de más que le hemos dado en lo que es la copa se recoge pues como en una especie de hombrera. Esa hombrera se crea con un relleno y bueno, sobre el maniquí o con las manos vamos a tener que ir dándole la forma, lo vais a ver. Lo que es la manga en sí es una sola pieza. O sea, cuando la veis terminada podéis creer que lo que es la hombrera esta es algo que se ha metido entre la costura, otra pieza, pero no, es todo, es una única pieza. Y en el vídeo anterior os hice eso, el patrón de todo el vestido, incluido la manga, aunque aquí os voy a dar un tip más para crear este tipo de manga jamón, cómo darle ese volumen de más fácilmente, porque tenemos que subir bastante la copa. Y en aquel momento, como estaba trabajando en escala, no terminaba de ver bien el volumen real. Así que vamos a ello. Tal y como os explicaba en el otro vídeo, vamos a empezar separando nuestra manga por la mitad, bueno, desde el punto más alto de la copa, desde el piquete de centro de copa, y la vamos a separar unos 5 centímetros como mucho, porque lo que es la manga, el ancho de la manga tampoco nos puede quedar muy grande, sino tiene que quedar más o menos ajustado al brazo. Por lo tanto, si lo separáramos mucho más, ya no se nos ajustaría ni al codo, ni al antebrazo, ni nada. Luego dibujamos una línea por la base de la copa y cortamos por ahí. Aquí es donde cambia lo que os decía en el otro vídeo. Igualmente os recomiendo conservar el recorrido original de la copa, sobre todo el punto alto, ¿vale? Donde hubiera estado el piquete antes de abrirlo. Y cada lado vamos a dividirlo en varios segmentos. Un segmento es obligatorio que pase por el piquete de aplomo. Es la primera línea que he hecho. El número de separaciones está igual y no pasa nada si no son igual de tamaños entre ellas. Y el último por el aplomo. Lo del aplomo es muy importante porque el recorrido de aplomo de costura lateral a aplomo no lo vamos a modificar. Así pues separamos por las líneas que nos hemos cogido. La de aplomo lo juntamos con el costado del brazo, eso es muy importante, pero lo abrimos hacia arriba. Lo importante es no modificar el recorrido de la axila. También os marcáis el punto hasta donde queréis abrir, en este caso eran 20 centímetros y vamos a abrir la manga, y os colocáis las piezas, las vais abriendo para llegar a ese punto de una manera natural. En el otro lado lo mismo. La parte de la axila que nos toque con la manga pero abierta, y el resto de piezas las vamos colocando para crear la curva de la sisa. La medida de la copa da igual, porque es que va a ir fruncido, o sea, no se va a notar si le ponéis 5 centímetros más o 2 centímetros más, ¿vale? Es simplemente que veáis el volumen visualmente. Cuanto más grande será, más grande podría ser la hombrera. Os marcáis los piquetes de aplomo
que nos indican que ese recorrido, el pequeñito, no lo vamos a tener que tocar. Y aquí veis que en realidad la curva me ha quedado feísima, la de la copa, así que si a vosotros también la modificáis y le hacéis la curva mejor. Marcáis también el centro, que es el hombro, luego el aplomo delantero y el de la espalda. Luego, como abajo en la bocamanga, como hemos abierto, como hemos ensanchado la manga, vamos a estrechar en la bocamanga para que nos quede bien cogidita la muñeca. Y eso es lo que sería el patrón, ¿vale? Aquí lo tenéis ya a tamaño real, podéis ver que la copa es bastante grande. Y lo que os comentaba, los piquetes de aplomo, mega importante que los marquéis, y el de hombro también. Luego aquí tenemos el punto de la copa original y me he dejado también dibujado el trazado de lo que sería la copa. Esta distancia son 20 centímetros. Y una vez los dobláramos, porque lo vamos a tener que doblar, nos quedaría una hombrera ahí de 10, esa pieza de hombro de 10 centímetros de alto. Esto es a gusto, podéis hacerlo más o menos exagerado. Os marcáis en el tejido el punto este de la sisa original. Y si queréis, esto es ya como una ayuda extra, ¿vale? También os podéis marcar con un hilván el contorno de la sisa original más o menos. Os hacéis con el punzón agujeritos siguiendo la línea del patrón, luego pasáis alfileres para saber luego en la tela por dónde va esa línea. Quitáis el papel y ahora con un hilván vais siguiendo los alfileres y vais dibujando la línea. Creo que vale la pena perder un poco de tiempo en hacer esto. ¿Veis? Aquí tendríamos la manga original, que es más ancha por los extremos porque en realidad la hemos partido por la mitad y la hemos abierto. Luego en la bocamanga, como hemos estrechado, ya se nos vuelve a su tamaño original. Vamos a preparar la hombrera. La hombrera es un volante. Lo podéis hacer en espiral, lo podéis hacer como si fuera un patrón de capa. Si fuera de doble capa tendría aún más volumen. Y lo que es lo de adentro, el circulito de adentro, que es lo que luego va a ir cogido al hombro, tiene que tener el contorno, el recorrido que va de aplomo delantero a aplomo de espalda. Es esa medida, pasando por toda la copa, de aplomo delantero a aplomo de espalda. Y le podéis añadir unos 10 centímetros más para fruncir un poquito la pieza, o más si queréis, podéis añadirle lo que queráis para fruncir un poco la pieza y que tenga más volumen. Estoy usando 3 capas de guata iguales y las estoy hilvanando por el círculo interior. Para el tamaño que yo lo estoy haciendo, ya os digo que incluso le hubiera fruncido un poco más para que tuviera más volumen. Podéis pasarle un remallado ahí por debajo por esa línea de la guata para que se nos quede ya todo bien cogido. Y el siguiente paso sería volver a la manga y con hilo de hilvanar desde los piquetes de aplomo hasta el piquete de hombro en la copa, de un lado a otro, os hilvanáis todo el contorno para poder fruncir. He hilvanado desde el piquete de delantero hasta el hombro con un hilo y desde el piquete de espalda de aplomo hasta el hombro con otro hilo. Los he hilvanado por separado para que sea más fácil adaptar las distancias de un lado y de otro. De momento el hilván nos lo dejamos preparado y cerramos la manga por el costado. Esto no se veía bien, pero se supone que esta manga tenía una apertura, así que le podéis dejar una apertura de unos 10 centímetros en el bajo.
No es una apertura tipo manga sastre con las tapetas, es una apertura normal que la dejas abierta y ya está la costura. Ahora ya con la manga cerrada os vais adaptando la copa del delantero y la copa de la espalda a la distancia de vuestro cuerpo, del top, del vestido, de lo que tengáis. Tenéis que hacer coincidir ambos recorridos con la sisa delantera y la sisa de la espalda en el cuerpo. Esto puede ser un poco costoso de coser, sobre todo si utilizáis una tela de lentejuelas, porque ya de por sí cuesta coser una tela de lentejuelas y encima es con un fruncido, pues más. Pero bueno, aquí veis como ya cuando lo vamos frunciendo esto nos va cogiendo la forma solo y ya nos pide él solo méteme aquí una hombrera. El proceso de unión de la manga es como siempre, juntamos primero la costura de costado del cuerpo con la costura de costado de la manga. Después hacemos coincidir el piquete delantero con el piquete delantero. Aquí el recorrido de la axila os debería coincidir perfectamente. No hay que fruncir ni hay que hacerle nada. Y en la espalda lo mismo, hacéis coincidir el piquete de aplomo de la espalda, de la manga y del cuerpo. Por último, buscáis el piquete que igual se os ha perdido entre fruncido del hombro. Sacaros las hebras de hilo de una manera que las podáis manejar ahora bien. Y vais estirando, primero acopláis la espalda, por ejemplo. Acopláis bien la distancia, la sujetáis con alfileres, todo el fruncido. Y después hacéis lo mismo con el delantero. De momento está cogido con alfileres, ahora lo tendréis que pasar a máquina con un pespunte a margen de costura normal, pero quiero que os fijéis en lo que os decía antes, realmente ya nos está cogiendo la forma completamente, nos queda ahí todo esto levantado. Y es el momento de poner la hombrera. Para poner la hombrera vamos a colocar la zona interior, la circunferencia interior que habíamos remallado, haciendo coincidir la mitad con el hombro. Vamos a hilvanarnos la pieza esta a la costura de la sisa. Os tiene que quedar más o menos desde el aplomo de sisa delantero al aplomo de sisa de la espalda, ¿vale? Hacéis coincidir el hombro y lo hilvanáis todo. Cuando hayáis comprobado que os queda bien, que os coincide el recorrido y que la forma está bien, lo pasáis, lo coséis. Podéis hacerlo a máquina o podéis hacerlo a mano. Aquí tenemos todo metido dentro y vamos a pasar al maniquí porque nos va a ser más fácil darle forma a la hombrera desde el maniquí. De momento es como si tuviéramos ahí una hombrera súper alta y la tela pues cae, que sería otra opción de manga. Pero ahora nosotros tenemos que hacer que la línea de la sisa original, más o menos, meterla hacia adentro y cogerla también con la costura de la sisa. Con alfileres, más o menos vais como encerrando la hombrera entre todo el tejido.
Es importante que el punto que teníamos marcado de la sisa original, el del hombro, ese sí coincida con la costura del hombro. Y a partir de ahí ya le vais dando la forma como veáis que queda mejor. De momento lo estamos sujetando con alfileres, pero cuando ya hayáis visto que la forma está bien, pues con unas puntadas a mano, esto no vais a poder hacerlo a máquina, tiene que ser a mano, con unas puntadas a mano, pues ya fijáis lo que es toda la forma de la hombrera. A la hora de hacer el forro solo tenéis que coger la manga antes de haberle hecho toda esta transformación de la manga jamón. Si acaso sí que podéis separarla por el centro para que conserve el mismo contorno que tiene esta manga y no se quede más estrecha, pero por lo demás la copa es la manga sin haberla transformado a manga jamón, porque no necesitamos tener ahí dentro tanta cantidad de tejido de forro. Y ya está, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Y abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.